suma de velocidades. Entonces, como siempre, vamos a dibujar los dos sistemas de referencia, el sistema de referencia K y el sistema de referencia K'. El sistema de referencia K' tiene una velocidad v respecto del sistema de referencia K, una velocidad que va en el eje X, este es el eje X', este es el eje Y', no, al revés, este es el eje Z', este es el eje Y', este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces vimos que las ecuaciones de transformación de las coordenadas de un sistema de referencia a otro eran las transformaciones de Lorentz, X es igual a, bueno, X' es igual a X menos VT por gamma, ¿no? Vamos a poner la gamma delante, ¿vale? Y' es igual a Y, Z' es igual a Z, y T' es igual a gamma T menos Vx partido por C al cuadrado. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, ¿no? Vale, estas son las ecuaciones de transformación de Lorentz, donde os recuerdo que gamma es 1 partido por la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Muy probablemente necesitemos hoy la transformación inversa de Lorentz, es decir, x, y, z y t en función de las coordenadas primas, ¿vale? Entonces, x es igual, ¿cómo se obtiene la transformación inversa de Lorentz? ¿Y qué más? Y cambiando el signo a la velocidad, es decir, esto sería gamma x' más vt', y es igual a y', z es igual a z'. Ah, claro, estáis dudando aquí, ¿no? Porque esto no la pusimos aquí el otro día, ¿no? El otro día pusimos aquí una c, ¿no? Aquí también una c, y aquí hay un c no c cuadrado, ¿no? Pero si divido todo entre c se queda así, ¿vale? Esa ecuación respecto del otro día, ¿vale? Bien, podéis preguntar en alto, ¿eh? Sí. Bien, y entonces t es igual a gamma t' más vx' partido por c cuadrado. Entonces ya tenemos la transformación de Lorentz y la transformación inversa de Lorentz. Queremos hallar la ley de suma de velocidades. ¿Qué hacemos? ¿Derivar qué? Vale, si derivo x' respecto de t', obtengo ¿qué magnitud física? ¿Cómo? Ux', es decir, la velocidad que tiene una partícula en el sistema de referencia prima. Es decir, yo tengo una partícula que puede estar aquí y esa partícula se puede estar moviendo. Con una velocidad, la velocidad de esta partícula es el vector u. U o bien u'. En el sistema de referencia K la velocidad es u, en el sistema de referencia K' la velocidad es u'. Utilizo u en vez de v porque v ya está cogida. V es la velocidad que tiene K' respecto de K. ¿Vale? Entonces, vamos a hallar esta derivada. Pues es muy sencillo. Tengo que hacer la derivada de x' respecto de t', pero sé cuánto vale x'. Porque la tengo aquí. ¿La veis ahí? Sustituyo. Esto ya lo hemos hecho en clase, pero lo hemos hecho utilizando ¿el qué? Las transformaciones de Galileo. Pues ahora estamos haciendo lo mismo, pero con las transformaciones de Lorentz, ¿vale? Entonces, esto es igual a la derivada respecto de t' de gamma x menos vt. ¿Todo el mundo de acuerdo? La prima no se ve, ¿no? Vamos a ponerlo mejor. La derivada respecto de t', ¿vale? Bien, lo primero, la gamma. ¿Cuánto es la derivada de gamma? Teniendo en cuenta que gamma es 1 partido por la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Muy bien, es una constante. Luego la derivada es 0. ¿Por qué? Porque v, que es la velocidad del sistema K' respecto de K, es constante. Eso significa que la derivada de v respecto de t, ¿cuánto es?
0. Y eso significa que la derivada de gamma respecto de t, ¿cuánto es? 0. Es decir, gamma es una constante. Y lo mismo que no depende de t, tampoco depende de t', ¿eh? Quiere decir que como es una constante, la saco fuera de la derivada. Muy bien. Pues ahora hay que derivar x menos vt. ¿Qué hago? Pues lo que tengo de gamma, derivada de x respecto de t', ¿qué más? Menos, ¿cuánto es la derivada de vt respecto de t'? ¿Cuánto es la derivada de vt respecto de t? V, pero es que es la derivada de t respecto de t'. La v es constante, ¿no? Sale fuera de la derivada. Pero ahora lo que tengo es la derivada de t respecto de t'. Y eso es un problema, porque no tengo la derivada de t respecto de t'. Tengo que hacerla. Y por otro lado, el otro término es derivada de x respecto de t', ¿no? Eso también es un problema, porque la derivada de x respecto de t' no es u de x, ni u' de x. Para dejarlo en términos de u de x, necesito la derivada de x respecto de t, pero no respecto de t'. ¿Eso qué significa? Significa que tengo que hacer un cambio de variable. Necesito hacer un cambio de variable. Bien. ¿Cómo hago el cambio de variable? Bueno, fijaos, voy a copiar de nuevo esta expresión. Bueno, con la gamma fuera. Aquí. Gamma derivada respecto de t' de x menos vt. Esto es difícil. Esta derivada es difícil, ¿vale? Pero se convertiría en más sencilla si en vez de derivar respecto de t' estuviera derivando respecto de t. ¿Cómo se arregla esto? Con un cambio de variable. ¿Cómo hago un cambio de variable? Aplicando la regla de la cadena. ¿Habéis dado todo la regla de la cadena? ¿No? Vale, pues entonces me toca aplicar la regla de la cadena. Imaginad que tengo una función z que depende de y que a su vez depende de x. Entonces aquí la variable independiente, ¿cuál es? Independiente. X, la variable independiente. Y si os fijáis, y es una variable dependiente de x, ¿no? Pero y es una variable dependiente de x que a su vez actúa como variable independiente en la función z. Entonces z es una variable dependiente de y y es dependiente de x, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo calculo yo la derivada de z respecto de x? Entonces la regla de la cadena lo que me dice es respecto de y por la derivada de y respecto de x. Bien, fijaos, ¿qué significa esto? Que si yo quiero derivar una función, por ejemplo, quiero derivar la raíz, quiero derivar respecto de t, la raíz de 1 más t cuadrado. ¿Cómo hago esta derivada? La regla de la cadena que me dice, derivo la raíz como si no tuviera nada dentro. La derivada de la raíz cuadrada, ¿cuánto es? 1 partido por 2 veces la raíz de 1 más t cuadrado. Esa es la derivada de la raíz. ¿Vale? Si no la sabéis, más sencillo. Quiero derivar 1 más t cuadrado elevado a un medio, ¿no? Pues como es un medio, ¿cuánto es la derivada? Bajo el 1 medio y me queda 1 más t cuadrado elevado a menos 1 medio. ¿Vale? Paso delante el exponente y le quito 1 al exponente. Ahora, ¿he terminado?
No, ¿por qué? Porque he hecho esta. ¿Qué me queda ahora? Derivarlo de dentro. ¿Pero dentro qué hay? Dentro hay un 1 más c cuadrado, ¿no? Pues tengo que derivar 1 más c cuadrado. ¿Y sale cuánto? 2t. Luego tengo que multiplicar por 2t. Y entonces ya he hecho la derivada. ¿Todo el mundo lo ha entendido? ¿Cómo funciona la regla de la cadena? Derivo lo de fuera y luego multiplico por la derivada de lo de dentro. Esa es la regla. Apuntarlo. Derivo lo de fuera y luego multiplico por la derivada de lo de dentro. ¿Qué? No, funciona para cualquier cosa. Para cualquier función, para cualquier composición de funciones. ¿Vale? Bien. Entonces, fijaos. ¿Eso qué significa? Lo que significa es lo siguiente. Yo quiero calcular la derivada respecto de t' de una cantidad, la que sea. ¿Y eso a qué es igual? Pues según la regla de la cadena, a la derivada de esta cantidad respecto de t por la derivada de t respecto de t'. Estoy aplicando la regla de la cadena. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo veis todos? Sí, ¿no? Entonces, ya está, ya lo tengo. Si aplico esto aquí, lo que me sale es gamma por la derivada respecto de t, la derivada de t respecto de t' por la derivada respecto de t de x menos vt. Ay, pero esa es fácil. Esa ya sí es fácil. ¿Vale? Porque ¿cuánto es la derivada? Es gamma por la derivada de t respecto de t' por... ¿Cuánto es la derivada de x respecto de t? ¿Cómo que v? ¿Cuánto es la derivada de x respecto de t? No, 0 no, porque el objeto se está moviendo. Su x va cambiando con el tiempo. ¿Cuánto es? U de x, ¿no? ¿Sí? Estoy utilizando que u de x es la derivada de x respecto de t. ¿Lo veis arriba? Tengo que hacer la derivada de x respecto de t. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo que por? Ya he derivado este, ¿no? ¿Ahora qué me queda? Vale, entonces, ya he derivado de x, ¿qué me queda? Menos vt. ¿Cuánta es la derivada de menos vt? Menos v. Entonces tengo u de x menos v. ¿Todo el mundo de acuerdo? Tú das. No os perdáis aquí, que si no, os vais a perder el resto de la clase. ¿Sí? Están confundiendo la derivada del producto con la derivada de la suma. La derivada de la suma es suma de derivadas. ¿Más dudas? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Vale, tengo que derivar respecto de t', ¿no? Pero la regla de la cadena me dice que la derivada de cualquier cosa, cualquier cosa aquí es esto, x menos vt. La derivada de cualquier cosa respecto de t' es lo mismo que la derivada de esa cosa respecto de t por la derivada de t respecto de t'. ¿Sí? Entonces, esto lo aplico aquí y me sale así. Esto es esto y esto es eso. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más dudas? ¿No? Vale. Bien. ¿Hemos terminado? No, recuerdo que queríamos calcular u' de x, ¿vale?
Problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que necesito calcular la derivada de t respecto de t'. La derivada de t respecto de t'. Entonces aquí voy a tener que utilizar un truquito. Porque la derivada de t respecto de t' es más difícil de calcular. Me va a resultar mucho más fácil, como yo quiero dejarlo todo en términos de cantidades que no tengan prima, me va a resultar mucho más fácil calcular no la derivada de t respecto de t', sino al revés, calcular la derivada de t' respecto de t. Entonces, para eso necesito, lo mismo que antes he utilizado la regla de la cadena, necesito otra propiedad que es la derivada de la función inversa. Entonces vamos a calcular cómo es la derivada de la función inversa. Bien, ¿qué es la función inversa? Fijaos, normalmente yo tengo y, que es una función de x, ¿no? ¿Vale? Pero ¿qué pasa si en esta ecuación despejo x? ¿X qué es? X es una función de y, ¿no? ¿Pero qué función es esa? Se llama f-1 de y, es la función inversa. ¿Vale? Ojo, la función inversa es la función que hace lo contrario. No es la función... O sea, f-1 no es 1 entre f. No es la función y igual a x al cuadrado. ¿Cuál es la función inversa? Pues sería, despejamos x es igual a raíz de y. Entonces, si os fijáis, la función inversa a elevar al cuadrado es la función, saque usted la raíz cuadrada. Tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo contrario de elevar al cuadrado? Sacan la raíz cuadrada. La pregunta es, sí, pero ¿qué relación hay entre sus derivadas? Si os fijáis, ¿cuánto es la derivada y prima? ¿Cuánto es la derivada de la función f? En este caso, en este ejemplo, ¿cuánto es la derivada? 2x. Sin embargo, ¿cuánto es la derivada de la función inversa? Como la función inversa es y elevado a un medio, pues es un medio de y elevado a menos un medio. Es decir, es 1 partido por 2 raíz de y. ¿Qué relación hay entre la derivada de una función y la derivada de su función inversa correspondiente? Es la inversa. Entonces os acabo de decir, cuidado, que la función inversa no es la inversa de una función. Es decir, cuidado, que f-1 no es f elevado a menos 1. Porque hacer la raíz cuadrada no es lo mismo que elevarlo a menos 2, ¿verdad? Es decir, hay dos inversas en matemáticas y se utiliza el mismo nombre para dos significados distintos y eso os causa confusión, ¿vale? Una cosa es la función inversa y otra cosa es hacer la inversa. Hacer la inversa es elevar a menos 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Sí, ¿qué sería la función f elevada a menos 1? ¿Qué sería f de x elevado a menos 1? Pues como f de x es x al cuadrado, f de x elevado a menos 1, ¿qué sería? X a la menos 2. Pero todo el mundo ve que eso es distinto a f menos 1. F menos 1 es saca la raíz cuadrada. ¿Lo veis? Entonces hay dos inversas distintas. Una es la función inversa, que es la que hace lo contrario, y otra cosa es 1 partido por la función. Entonces no os confundáis. F menos 1 significa la función inversa, no significa 1 partido por la función. ¿Queda claro? Ahora, sin embargo, acabamos de ver que en este ejemplo, justo la función inversa, su derivada, ¿qué es? Fijaos que x, ¿qué es? X es la raíz de y. Entonces, en un caso, la derivada me sale 2 raíz de y y en el otro me sale 1 partido por 2 raíz de y. Entonces, ¿qué les pasa a la derivada? Que son la inversa una del otro. Entonces, ¿cómo es la derivada de la función inversa? La inversa de la derivada. Donde ahí las dos palabras inversas significan cosas totalmente distintas. ¿Queda claro?
Conclusión, la derivada de la función inversa es la inversa de la derivada, donde la primera inversa significa hacer lo contrario y la segunda inversa significa elevar a menos 1. ¿Todo el mundo de acuerdo? Pues no deberíais estar de acuerdo porque no lo he demostrado. Os he puesto un ejemplo y os he enseñado que se cumple en este ejemplo, ¿no? ¿Cómo se demuestra? Demostración, venga. Demostración. Fijaos. Voy a hacer una cosa. Voy a empezar con X. Y a X le voy a sacar f de X. Pero f de X, ¿qué es? Y, ¿no? Y a esa Y le voy a sacar f menos 1. ¿Qué obtengo? A X le aplico f. Y luego le aplico la inversa de f. ¿Qué obtengo? Por ejemplo, en nuestro ejemplo, a X la elevo al cuadrado. ¿Y luego qué hago? Me saco la raíz cuadrada. ¿Qué obtengo? X, ¿no? Entonces, fijaos. F menos 1 y f, ¿qué es? Si las compongo las dos, ¿qué función obtengo? Una función que me coge X y me la deja igual. ¿Qué función es esa? La identidad. La composición de una función con su inversa es la identidad. La pregunta es, sí, pero la función identidad, ¿qué derivada tiene? ¿Cuánto es la derivada de la función identidad? Esto es la función identidad actuando sobre X. Pero si yo pinto la función identidad, si la pinto, ¿qué obtengo? ¿Qué curva obtengo? Una recta. ¿De qué pendiente? Pendiente 1, ¿no? Como la función identidad es una recta de pendiente 1, ¿cuánto es su derivada? ¿Cuánto? 1, la pendiente de la recta. ¿Vale? Entonces, la derivada de la función identidad respecto de X es 1. Pero por otro lado, digo, muy bien, pero es que la derivada de la función identidad respecto de X la puedo calcular utilizando la regla de la cadena. La regla de la cadena que me dice que esto es derivo lo de fuera, ¿verdad? Respecto de Y, que es f de X, por la derivada de ¿qué? La derivada de lo de dentro, que es la derivada de Y, respecto de X. Muy bien. Por cierto, f menos 1 es Y, porque si os fijáis, es X, perdón. F menos 1 es X, ¿lo veis? Entonces aquí en vez de f menos 1 voy a poner X. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que la derivada de X respecto de Y por la derivada de Y respecto de X es igual a 1. ¿Hay alguien que no se lo crea? ¿Alguien no ha seguido el hilo de la demostración? Que levante la mano quien no ha seguido el hilo de la demostración. ¿Tú no has seguido el hilo? Te lo demuestro de otra manera. Esto se va con esto, esto se va con esto, ya está, 1 igual a 1. ¿Te parece bien? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Hay que poner. ¿Más dudas? ¿No? Conclusión. ¿Cuánto es la derivada de X respecto de Y? ¿Cuánto es la derivada de X respecto de Y? ¿Cuánto es? 1 partido por la derivada de Y respecto de X. Es decir, la derivada de la función inversa es la inversa de la derivada. Demostrado. ¿Vale? Por eso el nombre de inversa. Porque la función inversa hace lo contrario. Sí. Pero su derivada entonces es la derivada de la otra, pero elevada a menos 1. ¿Veis? ¿Qué lío? Bien. Bueno, pues
En conclusión, todo esto para lo que me ha servido es para deciros que yo no voy a calcular la derivada de t respecto de t'. Me va a resultar más sencillo calcular la derivada de t' respecto de t. Eso va a ser más sencillo de calcular. ¿Por qué me va a resultar más sencillo calcular la derivada de t' respecto de t? Porque mirad aquí arriba. Aquí tengo t' como función de t, ¿lo veis? Pues entonces este trozo lo copio y lo pego aquí abajo. Entonces cojo la cajita y la meto ahí. Entonces tengo que hacer la derivada respecto de t de gamma t menos vx partido por c cuadrado. ¿Bien? Sí. Muy buena pregunta. No. ¿Por qué? Os lo explico. Porque fijaos que ahora, cuando derive, tengo que derivar la derivada de t respecto de... Tengo que derivar t respecto de t. Esa es fácil, ¿no? Y tengo que derivar x respecto de t. ¿Pero cuánto es la derivada de x respecto de t? U de x. Mientras que si lo hago con la inversa, que es lo que me estáis diciendo, que lo haga con la inversa, lo haga con esta, que es la inversa, aquí tendría que derivar respecto de t'. Entonces tengo que derivar la derivada de t' respecto de t', esa es fácil. Pero luego tendría que derivar la derivada de x' respecto de t'. ¿Y eso qué es? U' de x. Entonces me saldría en la fórmula, me saldría U' de x. Pero yo quiero U' de x despejado, no la quiero en el otro lado. Entonces no me interesa. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Lo que tengo es 1 partido por... El gamma sale fuera de la derivada. Todo el mundo lo ve, ¿no? Venga, siguiente término. ¿Cuánto es? Daniel. Siguiente término. La derivada de t, ¿cuánto es? 1 menos la u es una constante, c cuadrado es una constante, la derivada de x respecto de t, ¿cuánto es? U de x. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues ya está, pues ya lo tengo. Porque ahora tengo que juntar esto. Tengo que juntar esto. Con esto de aquí. Me había quedado por aquí, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Entonces tengo que sustituir la derivada de t respecto de t' aquí. ¿Vale? Entonces lo voy a hacer en otra línea, ¿vale? Voy a copiar esta expresión. Copiar. Os recuerdo que yo estaba calculando U' de x. Entonces al meter esto aquí, pues lo que obtengo es lo siguiente. Si os fijáis, gamma se va, ¿no? Entonces como gamma se va, lo que queda es U de x menos v partido por 1 menos v U de x partido por c cuadrado. Y esto es U' de x. Ya tengo la ley de suma de velocidades. En este caso de resta de velocidades. ¿Vale?
os invito a que hagáis el cálculo inverso, que calculéis u de x como función de u' de x. Y si lo hacéis, os va a salir u' de x, ¿qué más? Más v, y aquí abajo 1 más v u' de x c cuadrado. Esta sería la suma de velocidades y esta sería la suma de velocidades y esta de aquí sería la resta de velocidades. Todo depende de si voy del tren a la vía o de la vía al tren. Tendré que sumar o tendré que restar. ¿Vale? Bien. Fijaos en una cosa muy curiosa. ¿Qué pasaría si la velocidad del sistema K', la velocidad del tren, por ejemplo, fuera mucho más pequeña que la de la luz? Entonces, v entre c, ¿cuánto sería? Mucho más pequeño que 1. Entonces, ¿cuánto sería u de x? Si v entre c es mucho más pequeño que 1, mirad en el denominador. ¿No hay un v entre c cuadrado? Habría un v entre c, ¿no? V entre c, ¿cómo sería? Muy pequeño. Luego, ¿qué le pasaría a ese término? Se iría a 0. En el límite, cuando la velocidad tiende a 0, ese término se va a 0. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que sale? U' de x más v. ¿Y qué recupero? La ley de suma de velocidades no relativista. Es decir, la ley de suma de velocidades no relativista, sumar las velocidades. ¿Esa ley es correcta, sí o no? ¿Es correcta? Sí, sí lo es. Si tengo el AVE que va solamente a 300 km por hora, que es una velocidad ridícula comparada con la de la luz, puedo sumar velocidades. Pero si la velocidad del tren de alta velocidad se acerca a la de la luz, esa fórmula es incorrecta y tengo que utilizar la fórmula correcta, que es la que está recuadrada arriba, en aquí. ¿Sí? ¿Sí? Si v es mucho más pequeño que c. Por ejemplo, 300 km por hora, en términos de c, ¿cuánto es? 0,00, ¿cuánto? Claro, entonces prácticamente es 0, ¿no? Porque lo que tiene a 0 no es v, es v entre c. Y arriba no hay entre c. ¿Queda claro? Es decir, lo que es pequeño no es v, es v entre c. V no sabes si es pequeño, no, necesitas con qué comparar. V es pequeño con respecto a c. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? Vale. Bueno, pues todo el mundo hace la cuenta. Rafa Nadal está subido al techo de un tren de alta velocidad con una pelota de tenis. El tren de alta velocidad esta vez va a ir un poquito más rápido. Va a ir a 0,9 veces la velocidad de la luz. ¿Vale? Y Rafa Nadal esta vez tiene un brazo un poco más gordo, ¿vale? Y entonces es capaz de lanzar la pelota respecto de sí mismo a 0,8 veces la velocidad de la luz. ¿Vale? Entonces, si Rafa Nadal lanza una pelota de tenis a 0,8 veces la velocidad de la luz respecto de él, pero Rafa Nadal está montado en un tren que va a 0,9 veces la velocidad de la luz, y Rafa Nadal lanza la pelota en la misma dirección en la que se mueve el tren, la pregunta es, ¿a qué velocidad va la pelota respecto de la vía? ¿Todo el mundo hace la cuenta?
0,9c es igual a qué? ¿A qué magnitud? ¿Qué letra? V. ¿Y 0,8c qué magnitud es? U' de x. Pues ¿cuánto es u de x? ¿Cuánto sale? 0,988 C. Es decir, que 0,8 más 0,9 da 0,988. ¿Nos gusta la suma relativista? Está bien, ¿no? Fijaos que parece que la naturaleza conspira para que por mucho que me empeñe yo en intentar superar la velocidad de la luz, no lo consigo. Rafa Nadal va en un tren a 0,9 C. Uy, casi llega a la velocidad de la luz. Bueno, venga, vamos a tirar una pelota hacia adelante a ver si la pelota ya va más rápido que la luz. Tampoco. ¿Vale? De hecho, os invito a que cojáis el Desmos, por ejemplo, y que pintéis la función. Por ejemplo, el tren va... vamos a llamarle, aquí en vez de poner u de x ponemos x, bueno, la función x todos la conocéis, la función de identidad, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Más 0,9, 0.9, ¿vale? Le pongo el paréntesis. Dividido entre 1 más x por 0.9. Y esta es la función que yo necesito. Hacemos zoom. Y aquí se ve muy bien. X aquí, ¿qué es? La velocidad que le da Rafa Nadal a la pelota, ¿no? Sí. Entonces, si os fijáis, ¿cuánta es la máxima velocidad que le puede dar Rafa Nadal a la pelota? 1. Porque 1 es la velocidad de la luz. Esto está en unidad de la velocidad de la luz todo, ¿no? Entonces, si Rafa Nadal le da una velocidad de 1 a la pelota, el resultado de sumar 1 con 0,9 es 1. Es decir, Rafa Nadal lanza un rayo de luz que va a velocidad 1. A ese 1 le sumo 0,9 y da 1. De acuerdo con la ley relativista suma de velocidades, 0,9 más 1 es 1. Pero si Rafa Nadal dice, pues no le voy a dar 1, le voy a dar 0,8. Bueno, pues el 0,8 está aquí, ¿no? Si Rafa Nadal le da 0,8, la velocidad es casi 1, pero nunca llega a 1. Si os fijáis, entre 1 y menos 1, esta función siempre está, el resultado de la función siempre está entre 0 y 1. Nunca supera 1. Para poder superar 1, tendría Rafa Nadal que dar una velocidad superior a la de la luz, pero eso no puede. ¿Qué quiere decir eso? Que sumando velocidades inferiores a las de la luz, nunca consigo conseguir una velocidad superior a la de la luz. ¿Vale? Eso sería un problema. Si estáis con vuestros amigos, ¿vale? Y queréis comprar una pizza, y la pizza vale 10 euros, y cada uno de vosotros tiene un dinero que es inferior a 10 euros, ¿qué hacéis? Ponéis un poco de dinero cada uno y con la suma llegáis a 10 euros. Pues no. Con la suma nunca se llega a la velocidad de la luz. Siempre te queda 0,99997. Nunca llegas. ¿Sabéis qué? Hemos hallado u de x, pero hay un problema. ¿Y cuánto vale u de y? Hemos hallado u' de x. ¿Cuánto vale u' de y? Igual, ¿no? Porque como es perpendicular, ¿no? ¿Cuánto vale y'? ¿Y cuánto vale u' de y? ¿Seguro? Vamos a hacerlo.
prima de I. Es decir, ahora Rafa Nadal dice, pues lo tiro perpendicular, tiro la pelota perpendicular. ¿A qué velocidad va la pelota respecto de...? Ah, bien. ¿Cómo se define U' de I? ¿Cómo se define? ¿Cómo se define? La derivada de qué? De I prima respecto de T prima. Ay, pero habíamos dicho que I prima es I, ¿no? De acuerdo con las transformaciones de Lorentz. Están por aquí al principio. Ah, sí, I prima es I. ¿Lo veis? Como I prima es I, entonces, pues nada, donde ponga I prima pongo I, ya está, no me complico la vida. La derivada de I respecto de T prima. Ah, claro, y esto es U de I, ¿no? No, ¿por qué? Porque T no es lo mismo que T prima. Incorrecto. Luego, necesito convertir la derivada respecto de T en derivada respecto de T prima. ¿Cómo hago eso? Regla de la cadena. Derivada de T prima respecto de T por la derivada de I respecto... No, lo he hecho al revés. Derivada de T respecto de T prima por la derivada de I respecto de T. ¿Alguien no se cree esa fórmula? Bien. Ah, pero la derivada de T respecto de T prima la tenía yo por ahí, ¿no? ¿Dónde estaba? Ah, aquí está, ¿no? Esta es la derivada de T respecto de T prima, ¿no? La tengo por aquí, aquí. ¿Dónde estaba? Esta es, ¿no? Sí, pues esta es la que voy a usar, ¿no? Se me ha perdido un 1, ¿no? Aquí había un 1. Luego, entonces, ¿qué sale? Lo que sale es... Anda, la derivada de I respecto de T, ¿qué es? I respecto de T es U de I. Muy bien. Y todo eso tiene que ser dividido por gamma 1 menos V partido por C cuadrado U de X. Pues ya está. Esta es la otra ley de transformación de velocidades, esta vez en el eje Y. Es una fórmula distinta a la que teníamos antes. La clave está en que I es lo mismo que I', pero como tiene lo mismo que T', eso hace que la transformación no sea trivial. ¿Vale? Bien. Por supuesto, esto es U' de I en función de U sub I. Pero si lo que quiero es al revés, y lo que quiero es U sub I como función de U' de I, pues sería U' de I partido por gamma 1 más V U X partido por C cuadrado. Esta sería la otra U de X prima, perdón. ¿Dudas? Os invito a que demostréis esta última fórmula, ¿vale? ¿Sí, Pablo? Sí. Claro, para UZ la fórmula es la misma, solo que cambiando Y por Z. No merece la pena. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? Bien. Pues entonces ya estamos en condiciones de entender qué es lo que pasa con los experimentos que a principio de curso parecían contradictorios. ¿Qué experimentos eran esos? Primer experimento, el experimento de Michelson, ¿no? Vale, ¿qué decía el experimento de Michelson? ¿Os acordáis del experimento de Michelson? Sí, ¿no? Se suponía que los dos rayos de luz van a tardar
va a llegar uno antes que otro, ¿no? Sí. Vale, y si aplicamos la relatividad, ¿qué pasa? En el sistema de referencia del interferómetro, es decir, el de la Tierra, ¿a qué velocidad va cada rayo de luz? A c. Y ambos recorren la misma longitud, ¿no? Luego, ¿cómo van a llegar? Igual. Vale. Y en el sistema de referencia del Sol, en el sistema de referencia del Sol, la Tierra se está moviendo, ¿no? ¿A qué velocidad va cada rayo de luz? A la velocidad c. ¿Y cómo puede ser que un rayo de luz que va a velocidad c respecto de la Tierra también vaya a velocidad c respecto del Sol si la Tierra se mueve respecto del Sol a 30 km por segundo? Porque c más 30 km por segundo da c. En el caso del experimento de Michelson, U' de x es c, es decir, yo estoy en la Tierra, lanzo un rayo de luz, va a velocidad c, sin embargo, v es la velocidad con la que va la Tierra respecto del Sol, es 30 km por segundo. Eso me dice U de x es igual a U' de x, que es c, más v partido por 1 más U' de x por v partido por c cuadrado, ¿no? Pues venga, igual, U' de x vale c más 30 km por segundo partido por 1 más c por 30 partido por c cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? ¿Da? Da c. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí o no? Luego c más 30 es c. ¿Dudas? La velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿Qué otro experimento había que nos tenía rayados? ¿Cuál era? ¿Qué otro más? Estaba el de Fizeau, ¿y cuál más? La aberración de la luz. Venga, vamos con la aberración de la luz. La aberración de la luz. Bien, en el caso de la aberración de la luz, yo lo que tengo es luz que me viene perpendicularmente desde una estrella. Luego este es el vector U. ¿Vale? Sin embargo, yo estoy en la Tierra y la Tierra se mueve a una velocidad v respecto del Sol. ¿Vale? Como consecuencia de eso, U' me aparecía a mí inclinado, ¿no? ¿Os acordáis? Entonces parecía que la estrella no estaba en la vertical, sino que estaba un poquito inclinada. ¿Os acordáis de eso? El mismo motivo por el que cuando llueve nos mojamos los pies y vamos andando. ¿Vale? Pero si estamos quietos no nos mojamos los pies si tenemos un paraguas. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa en el caso de la aberración de la luz? Pues igual. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a pensar cómo es el vector U. El vector U, ¿qué componentes tiene? ¿Cuánto vale U en el eje X? 0. ¿Cuánto vale U en el eje Y? Fijaos que es un rayo de luz lo que está cayendo a la Tierra, ¿eh? C. No, C no. Menos C que va para abajo. ¿Vale? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Vale. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces cuánto vale U' de X? ¿Y cuánto vale U' de Y? Es decir, en el sistema de referencia de la Tierra, ¿con qué velocidad me viene ese rayo de luz? Pues tenemos que hacer la cuenta. ¿Cómo la hacemos? Con la ley de suma de velocidades relativas. ¿Vale? En este caso necesito U' y UI y U'I en función de U de X y de U de Y. Luego, en vez de utilizar la ley de suma de velocidades, utilizo la otra, la de la resta de velocidades, ¿vale? Bien. Entonces vamos a buscarla, ¿sabéis dónde están? Mira, aquí tengo una, ¿no?
Esta es una ecuación que voy a necesitar. Estas son las dos ecuaciones que voy a necesitar, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar a sustituir. Me lo vais diciendo... Diego, venga. 0 menos v partido 1 menos 0. Luego, ¿qué? ¿Cuánto sale? Menos v. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, ¿no? Vale. ¿Y u' de i? ¿Cuánto es? Juan Antonio. Menos c más menos 0, ¿no? Entonces sale menos c partido por gamma, ¿no? Pues ya está, ya tengo la solución. Entonces resulta que desde la Tierra, lo que se ve es que el rayo de luz tiene una componente x de menos v y una componente y de menos c partido por gamma. Muy bien. La pregunta es, ¿entonces con qué ángulo me viene? Vamos a pintar este vector. Este vector va a tener una componente x, esto es u' de x y esto es u' de y. Entonces u' de x vale menos v y u' de y vale menos c partido por gamma. La pregunta es, ¿y entonces este ángulo θ cuánto vale? Esto implica que θ es igual a... Bueno, la tangente de θ es igual a ¿qué? A menos v partido menos c partido por gamma. Es decir, lo que me sale es que la tangente de θ es igual a gamma v partido por c. Anda. ¿Y cuánto era la fórmula de la aberración que encontró Bradley? Igual pero sin gamma, ¿no? Anda. Pues entonces no se cumple lo que Bradley encontró. No o sí, porque como v es 30 kilómetros por segundo, la velocidad de la Tierra, ¿cuánto es gamma entonces? Haced la cuenta. Va a salir 1,00, haced la cuenta. Aproximadamente 1. ¿Qué quiere decir eso? Que como gamma en este caso es aproximadamente 1, la ley relativista de la aberración coincide con la ley no relativista de la aberración. Por eso Bradley, utilizando la suma no relativista de velocidades, fue capaz de explicar la aberración, porque Bradley encontró que tangente de θ sube entre sí. Sí. Estamos hablando de muchísimos años antes de que naciera la relatividad especial. ¿Vale? Una de las cosas que os tenía rayados al principio era la velocidad de la luz no es la misma en todos los sistemas de referencia. Entonces no debería haber aberración de la luz, ¿no? Porque ¿cuánta es la velocidad de la luz en el sistema de referencia de la Tierra? C, ¿no? Entonces, ¿por qué hay aberración de la luz? ¿Por qué el ángulo cambia? Bueno, vamos a probar a hacer una cosa. Vamos a calcular la velocidad de la luz medida desde la Tierra, a ver cuánto sale. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto es la velocidad de la luz medida de la Tierra? Pues es el módulo de u'. ¿Pero cuánto es el módulo de u'? La raíz cuadrada ¿de qué? De u' de x al cuadrado más u' de y al cuadrado. Pues venga, ¿cuánto es u' de x al cuadrado?
v al cuadrado. Más, ¿cuánto es u' de y al cuadrado? C cuadrado partido por gamma cuadrado. ¿Y eso cuánto sale? La raíz cuadrada de v al cuadrado más c cuadrado. Gamma es 1 partido por la raíz, ¿no? Luego 1 partido por gamma cuadrado, que es 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Seguimos haciendo la cuenta y me queda la raíz cuadrada de v cuadrado más c cuadrado menos v cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de c cuadrado, que es c. Entonces, los que están en la Tierra, ¿a qué velocidad le llega la luz? C, claro, es que la velocidad de la luz es un invariante. Pero lo que es un invariante no es la velocidad de la luz, es el módulo de velocidad de la luz. En inglés no había problema, lo que es invariante es the speed of light, no la velocidad de la luz, no the velocity of light. El vector velocidad ha cambiado. El vector velocidad antes era vertical y ahora está girado en ángulo θ. Hay aberración. Sin embargo, el módulo de la velocidad se sigue manteniendo igual a c. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Qué experimento nos queda por comprobar? Fizeau, vamos con Fizeau. Bien, en el experimento de Fizeau, os recuerdo, tengo un sistema de referencia acá, el laboratorio, y tengo un sistema de referencia acá prima, un tubo de agua, y tengo agua moviéndose por ese sistema de referencia a una velocidad u' de x igual a u' de x, ¿vale? Sin embargo, el agua se está moviendo a una velocidad v respecto del sistema K, que es el laboratorio. La pregunta es, ¿a qué velocidad se mueve la luz que va por el agua respecto del laboratorio? ¿Vale? Bien, ¿la luz a qué velocidad se mueve? Bueno, si os fijáis, la luz va por el agua, ¿no? Sí. La velocidad de propagación de la luz en el agua no es c. La velocidad es un poco menos, porque el índice de refracción del agua es un poco más grande que 1, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que u' de x no va a ser c, va a ser la velocidad de la luz en el agua, ¿vale? En el sistema de referencia prima el agua está quieta, y lo que tengo es luz propagándose por agua que está quieta. Sí, pero esa luz no se propaga a velocidad c, porque la velocidad de luz de propagación, la velocidad de propagación de la luz en el agua no es c, es más pequeña que c. Entonces le voy a llamar c'. Espero que no cause confusión. C' no es la velocidad de la luz en el sistema de referencia K', C' es la velocidad de la luz en el agua, ¿vale? Os recuerdo que el índice de refracción del agua al que llamo n se define como ¿qué? La velocidad de la luz propagándose por el vacío entre la velocidad de la luz propagándose por el agua, y que esto es un número mayor que 1, ¿vale? Los índices de refracción de todas las sustancias siempre son mayores que 1, porque no se puede propagar la luz más rápido que en el vacío. Se propagará a otra velocidad, pero más rápido que en el vacío no, ¿vale? La relatividad prohíbe que se pueda propagar nada más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Cuenta. ¿Cuánto vale u de x? Pues u de x es igual a ¿qué?
es igual a u' de x más v partido por 1 más u' de x por v partido por c cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es u' de x? C'. Más v partido por 1 más. ¿Cuánto es u' de x? C'. Por v partido por c. Bien. Fijaos que aquí ya me sale el índice de refracción. Porque tengo C' más V partido por 1 más. Fijaos que aquí aparece un C' entre C, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? 1 partido por N, ¿no? Entonces lo que tengo es 1 partido por N, V partido por C. ¿Sí? El cuadrado. No hay ningún cuadrado ahí. Bien. Ahora aquí está realmente en la fórmula. Está realmente en la fórmula que describe qué es lo que pasa en el experimento de Fizeau. Sin embargo, Fizeau no encontró esta fórmula. Encontró otra fórmula. ¿Por qué? Porque V, ¿qué es? V es la velocidad a la que va el agua, ¿no? ¿Creéis que Fizeau consiguió que el agua fuera a una velocidad cercana a la de la luz? No. Entonces, en el experimento de Fizeau, V, aunque era bastante rápida, V entre C era un número mucho más pequeño que 1. ¿Vale? Si además dividimos V entre C entre N, el índice de refracción, el índice de refracción del agua, ¿qué es? ¿Cuánto vale? 1,2, 1,3, no me acuerdo. ¿Vale? Pero si dividimos V entre C entre un número que todavía es mayor que 1, al dividirlo, ¿qué obtengo? Todavía más pequeño que 1, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en el experimento de Fizeau, V entre C es mucho más pequeño que 1, es decir, que 1 partido por N por V entre C es todavía más pequeño que 1. Entonces, vamos a estudiar cómo se comporta esta función cuando esa cantidad es pequeña. ¿Qué función es la que vamos a estudiar? ¿Cómo se comporta? Vamos a estudiar cómo se comporta la función y igual a f de x igual a 1 partido por 1 más x cuando x es mucho más pequeño que 1. Fijaos, aquí tengo c' más v, muy bien, pero luego tengo 1 entre 1 más esto, ¿no? Donde esto es chiquito, ¿no? Luego lo que tengo es una función que es 1 partido por 1 más x, donde x es pequeño. ¿Todo el mundo lo ve? Sí. ¿Habéis pintado alguna vez la función 1 partido por 1 más x? ¿La habéis pintado alguna vez? No. Vamos a pintarla. Bien, quiero estudiar la función 1 partido por 1 más x cuando x es chiquito. Si x es chiquito, ¿qué significa? Que x está cercano a 0. Pues venga, aquí vale 1, aquí vale 0,5, aquí, por aquí se quita, ¿no? Pues entonces tengo que estudiar esta zona, tengo que hacer zoom aquí. ¿Lo veis? Vamos a hacer zoom. ¿Hay posibilidad de hacer zoom en un eje y no en el otro? Sí, ¿cómo? No, me lo hacen los dos al mismo tiempo. Bueno, fijaos en una cosa. Si hago mucho zoom, ¿qué tengo? Una recta. ¿De qué pendiente? Pendiente menos 1, ¿todo el mundo lo ve? Es una recta de pendiente menos 1. Entonces, ¿y de qué coordenada del origen? 1, ¿no? ¿Todos sabéis la ecuación de una recta de pendiente menos 1 y ordenada en origen 1? ¿Qué ecuación es esa? Igual a menos x más 1, pues ya está.
Hecho. Uno partido por 1 más x es aproximadamente igual a menos x más 1. Si x es mucho más pequeño que 1, si x es chiquito. Es decir, la función no es una recta, pero si x es chiquito, la función se parece mucho a una recta y no cometo ningún error apreciable si supongo que efectivamente es una recta. ¿Vale? ¿Sí? Lo que acabamos de hacer se llama desarrollo de Taylor en torno a x igual a 0. Consiste en aproximar una función por un polinomio. En este caso me he quedado polinomio a grado 1. Podría haber ido un grado más y haberlo aproximado por una parábola. Si hago menos zoom, no lo veo recto, lo veo un poquito curvado, digo, hace una parábola. Incluso puedo afinar más y aproximarlo por un polinomio de grado 3. Y si quiero afinarlo más, ¿qué haría? Lo aproximo por un polinomio de grado 4. ¿Vale? Eso se llama desarrollo de Taylor. ¿Vale? Bien, vamos a quedarnos en grado 1. Entonces, si hacemos esto, lo que obtenemos es lo siguiente. Lo que obtenemos es C' más V que multiplica 1 menos 1 partido por N, V partido por C. Bien. Ojo, esto no es un igual, es un aproximadamente igual. ¿Vale? Bueno. Aquí he hecho una aproximación. ¿Aproximación que valía cuándo? Cuando el agua va mucho más despacio que la luz. ¿Vale? ¿Me salen cuántos términos? ¿Cuántos términos me salen? ¿Qué? Tengo 2 paréntesis, me los voy a quitar. ¿Cuántos términos me salen? 4. Pues venga, primer término. C' más V. ¿Qué más? Menos 1 partido por N, C' partido por CV. ¿Qué más? Menos 1 partido por N, V cuadrado partido por C. Bien. Igual. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar factor común V, aquí y aquí. Y entonces lo que me sale es C' más V por 1 menos... Anda, fijaos, C' entre C, ¿qué es? ¿Qué es C' entre C? 1 partido por N, ¿no? Que con el N da un N cuadrado. ¿No? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Y ahora voy a sacar denominador común. C' más V que multiplica a N cuadrado menos 1 partido por N cuadrado. Menos 1 partido por N por V cuadrado partido por C. Y todo eso es... ¿Qué estamos calculando? U de X. ¿Qué fórmula encontró Fizeau? Experimentalmente. ¿Qué fórmula encontró? Que salía en el paper de Michelson. A la velocidad que lleva la luz respecto del agua, que es C', tiene usted que sumarle la velocidad del agua, ¿verdad? Pero la velocidad del agua ponderada con un factor muy raro, que es N cuadrado menos 1 partido por N cuadrado. Que es algo así como que el agua parecía que arrastraba un poco el éter, ¿no? Entonces era, ni se sumaban ni se dejaban de sumar, era una cosa intermedia. Anda, pues esto es lo que sostenía experimentalmente, esto es lo que predice la teoría de la relatividad. ¿Coinciden o no coinciden?
Sí, porque este término va como v al cuadrado, ¿no? Pero v es mucho más pequeño que c. Entonces, si os fijáis, este término tiene un v. Pero este, además de tener un v, tiene un v entre c. ¿Y v entre c cómo es? Muy pequeño. Ese término es más pequeño que los demás. Conclusión. La teoría de la relatividad predice lo que sostiene el experimento de piso. Ese término tan raro que salía, n cuadrado menos 1 partido por n cuadrado, que de dónde salía. Ah, no, es que el éter arrastra un poco el agua, era un lío, ¿verdad? La teoría de la relatividad lo predice también. ¿Vale? Con lo cual queda aclarado. 3 experimentos que parecían contradictorios el primer día de clase, resulta que no son contradictorios. Resulta que una sola teoría, la teoría de la relatividad especial y la ley de la suma de velocidades que se deriva de ella, es capaz de explicar simultáneamente los 3 experimentos, sin ningún tipo de contradicción. Eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia. Fenómenos que parecían contradictorios entre sí, resultados experimentales que parecían que se contradecían, resulta que no tienen por qué ser contradictorios si somos capaces de mirar a la naturaleza con ojos distintos. El camino ha sido largo, hemos tenido que darnos cuenta de que el tiempo no es universal, de que el tiempo es relativo a cada sistema de referencia. Hemos tenido que darnos cuenta de que hay otros parámetros que sí son universales, por ejemplo la velocidad de la luz en el vacío. Hemos tenido que darnos cuenta de que es la máxima velocidad a la que se pueden propagar las interacciones. ¿Vale? Y después de recorrer todo ese camino, acabamos de descubrir que esos fenómenos que parecía que se llevaban la contraria entre sí no son más que distintas caras de una misma moneda, distintas caras de un mismo objeto, que es la física relativista. Entonces, ahí está, ¿no?